Buenos días, profesora Margarita. Mi nombre es Luis Ávila, segundo semestre de Administración Ciencias Comerciales de la Universidad Antonio José de Sucre, ampliación Charallave. Vengo a hablarles sobre lo que es medidas económicas del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez que llevaron al Caracazo. Para iniciar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue Carlos Andrés Pérez. Nació en Rubio, estado Táchira, el 27 de octubre de 1922 y murió en Miami, Estados Unidos, el 25 de diciembre de 2010. Fue presidente de Venezuela en dos oportunidades, en 1974 y 1979, y su segundo periodo fue de 1989 a 1994. Ha pasado a la historia por ser el primer magistrado de la República en ser condenado el 35 de 1996 por malversación de fondos públicos. Asimismo, durante su última gestión presidencial sucedieron una serie de acontecimientos: el 27 de febrero de 1989, el 4 de febrero de 1992 y el 27 de noviembre de 1992, que evidenciaron el agotamiento de un modelo político del cual él mismo era uno de sus máximos representantes. Fue el penúltimo de los 12 hijos del matrimonio de Antonio Pérez y Julia Rodríguez. La educación primaria la cursó en su ciudad natal, estado Táchira. En 1935 llegó con su familia a Caracas, donde ingresó al Liceo Andrés Bello para continuar sus estudios, graduándose de bachiller en filosofía. Ya durante este tiempo mostró sus inclinaciones por la política, al actuar como presidente del Centro de Estudiantes de dicha institución. Medidas económicas de Carlos Andrés Pérez. El 16 de febrero de 1989, el presidente de la República, para ese entonces, Carlos Andrés Pérez, anunció al país unas medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, FMI, que produjeron una elevación abrupta en los precios del transporte, gasolina y alimentos, con la excepción de 18 renglones de la cesta básica. La gasolina duplicó su costo en un día y la mayoría de los restantes insumos duplicó y triplicó su precio en igual lapso. El gobierno liberó las tasas de interés, con el resultado de que éstas redondaron la magnitud usuraria del 100% anual. Para represar la liquidez monetaria, el Estado puso a su disposición de los bancos los llamados bonos cero cupón, que les pagaban estas tasas estrafalarias a costo del fisco, recordó. Brito García describió el paquete económico como una estrategia de cesión de la soberanía largamente planificada, que condujo posteriormente al país a una crisis estructural en la que la mayoría de la población se encontraba en niveles de pobreza extrema, excluida del aparato productivo y de los beneficios sociales que debía garantizar el Estado. Esta situación no proporcionó a Pérez mucho margen de maniobra. Anunció un plan de austeridad consistente en la liberación de las importaciones, eliminación de los controles de precios, privatización de las empresas no estratégicas en manos del Estado, como la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CANTV. Aumentó el precio de la gasolina, congeló los salarios, redujo el tamaño del Estado, así como el gasto público. Los puntos más destacados del programa se pueden resumir así: solicitud de financiamiento del Fondo Monetario FMI, acogiéndose a un programa de ajuste, la liberación de las tasas de interés activas y pasivas, la unificación de la tasa cambiaria, eliminando la tasa preferencial y por tanto la criticada Oficina de Régimen de Cambios Diferenciales, RECADI, liberación de los precios de todos los productos excepto de la cesta básica, incrementó de tarifas de servicios públicos, aumento del precio de la gasolina y otros derivados del petróleo en el mercado nacional durante 3 años, con un primer aumento de 100%, 5 centavos de dólar, en el precio de la gasolina y un 30% en el transporte. Aumentó los sueldos de la administración pública entre el 5 y el 30% del salario mínimo, a bolívares 4.000 de esa época en la ciudad y bolívares 2.500 en el campo. Congeló también los cargos de la administración pública, racionalización y eliminación de los aranceles de importación y redujo el déficit fiscal a menos del 4%. Esto ocasionando el descontento de una población, como lo era Venezuela.
Luego de este descontento por las medidas económicas de Carlos Andrés Pérez durante su segundo mandato, la población se vio afectada debido a la crisis que había ocasionado estas medidas y produjo lo que fue el Caracazo o sacudón. Fue una serie de fuertes protestas y disturbios durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas e iniciados en Guarenas, cerca de Caracas. El nombre proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos. El saldo de muertes empezó el 27 de febrero, cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportaron 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportaron extraoficiales hablan de más de 3.000 desaparecidos, además de los centenares de saqueos que se presentaron en la ciudad de Caracas, tiendas desvalijadas por el hambre y la miseria que estaba pasando el pueblo. También se pudo observar la cantidad de muertos que ocasionó esto luego de que salieran a la calle las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares, a abatir a su propio pueblo en vez de apoyarlo y defenderlo. Esto fue, como quien dice, la estocada final luego de que Carlos Andrés Pérez tomara esas medidas económicas. Consecuencias del Caracazo. El Caracazo dejó unas ciertas consecuencias, como lo son las políticas. Las consecuencias políticas que nos acarreó este estallido social, sin duda alguna, fue la mayor relevancia en la llegada de Hugo Chávez al poder, debido a que los intentos de golpe de Estado producidos por él y sus simpatizantes tenían como motivo la represión desmesurada del 27 de febrero de 1989. Debido a estos hechos, es que la centro izquierda puede llegar a gobernar en nuestro país teniendo como base los ideales del Marx. Así llegamos hasta nuestros días, donde vivimos en un socialismo y según la otra parte de un comunismo. Sin embargo, sea cual sea, para nadie es un secreto de que estas formas de gobierno no han sido nada efectivas en ninguna parte del mundo. También tenemos lo que es las consecuencias sociales, como la cantidad de muertos que hubo durante esos días, al igual que personas desaparecidas, que aunque cifras oficiales apuntan 276 muertos y numerosos heridos, hasta los hospitales se declararon en emergencia debido al colapso por la cantidad de personas existentes. Cifras extraoficiales indican que este hecho cobró más de 500 vidas, 2.000 desaparecidos, heridos incontables. Esto se evidenció cuando las televisoras nacionales muestran a la morgue de Bellomonte que tenía los cuerpos afuera, debido a la gran afluencia que existía. Ni los hospitales ni la morgue se dieron abasto para tal crisis. También se encontró una fosa común ubicada en el Cementerio General del Sur. A esta fosa se le dio el nombre de la peste. Los daños comerciales registrados en ese día fueron pérdidas de millardos de bolívares, ya tras los saqueos que realizaron la civilización. La consecuencia principal evidente del Caracazo fue la inestabilidad política. El programa de gobierno fue modificado durante el mismo año tras los hechos, pero hacia la derecha. El 7 de marzo se decreta la liberación de precios, volviendo más caros los alimentos. Se acelera el proceso de descentralización con la primera elección directa de gobernadores y alcaldes, celebrada en diciembre de 1989. Lo cual permite un respiro democrático en 1992. Se producen dos intentos de golpe de Estado, uno en febrero y otro en noviembre. La creciente desaprobación de la gestión del presidente Pérez, la ruptura con el Partido de Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, la corrupción de la clase política y del bipartidismo tradicional y el paquete de medidas aplicando tuvo como consecuencia una gran falta de legitimidad del gobierno de turno y un descontento popular mayoritario.